Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera sesión de la primera edición del CSC Young. CSC Young es una iniciativa que hemos pensado, hemos diseñado para vosotros, para los cardiólogos y intervencionistas que estáis en formación, para aquellos que podéis estar interesados en formaros, residentes de cardiología, o también incluso a staff joven en las primeras fases de su etapa profesional. Y la idea es realizar en un formato breve, la idea es que sea muy interactivo con todos vosotros y presentar casos clínicos de paradigmas de tratamiento. Y así hemos dividido esta primera edición, que constará de 4 sesiones, para para entender y aprender del tratamiento de la lesión en bifurcación, que es la que llevamos a cabo nosotros aquí en el Hospital Clínic. Luego una segunda edición que se llevará a cabo, una sesión en el Hospital de Bellvitge, y va a ser a cargo del doctor Gómez Lara sobre los pacientes con enfermedad multivaso. En tercer lugar, desde el Hospital Clínico San Carlos se presentará casos de tratamiento de paciente CHIP a cargo de Nieves Gonzalo y su equipo. Y finalmente, al final del año, José María de la Torre del Hospital Valdecilla Santander presentará el tratamiento del paciente con lesión de tronco común. Entonces, la idea es que sean formato corto, de máximo 1 hora, interactivo, basado en un caso clínico, como veréis ahora, y pues un poco para tocar todos estos temas importantes, en este caso, en esta primera edición de pacientes coronarios. Al final del año podréis recoger la acreditación, que será una acreditación por la Sociedad Española de Cardiología, una vez completéis los 4 bloques. Yo creo que sin más dilación vamos a empezar con el paciente nuestro. Es un paciente con lesión en bifurcación, que llevamos a cabo aquí en el Clinic, con Salvatore Brugaletta y Ricardo Rinaldi. Y los objetivos de esta sesión son los siguientes. En primer lugar, determinar cuáles son las angulaciones y vistas angiográficas para identificar realmente todos los segmentos que están involucrados en una bifurcación. Aprender a definir cuál es la estrategia para tratar lesiones en bifurcación y entender cuál es la utilidad de las técnicas de imagen en este contexto clínico. Sin más dilación, paso la palabra a Salvatore. Muchas gracias, Manel. Bueno, bienvenidos a todos también de mi parte, y os quería solo recordar que es una sesión sobre todo muy interactiva, por lo cual si tenéis preguntas no dudéis en escribirlas en el chat, porque estaremos mirándolo constantemente. Y sobre todo, dado que es una sesión para fellows, también hemos invitado a Ricardo Rinaldi, que es uno de nuestros fellows, para que no solo nos ayuden a hacer esta sesión, pero también, como veréis, en hacer el caso que tenemos grabado. Entonces yo empezaría directamente con el caso. Ricardo, si quieres presentarlo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues presentamos el caso de un paciente de 67 años, de sexo masculino, sin alergia conocidas y como factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipemia y obesidad. La historia cardiológica del paciente empezó en el 2004, cuando por angina inestable le pusieron un stent en la distal anterior. Desde entonces el paciente estuvo asintomático hasta el final del 2023, cuando empezó a presentar angina de esfuerzo. Y en enero 2024 acudo a urgencia de nuestro hospital por dolor torácico, le detectamos un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, y a la coronariografía encontramos una estenosis crítica de la descendente anterior en bifurcación con rama primero diagonal distalmente a los stent previamente implantado, una medina 1,00. Aquí vemos las imágenes de la coronariografía, pues una coronaria derecha sin lesiones y la coronaria izquierda presenta esta estenosis en la DEA en bifurcación con rama primero diagonal larga y de buen calibre y desarrollo.
Bueno, entonces imaginemos que estamos en el Cath Lab, ¿no? Como cada día, y tenemos este paciente, ¿no? Con esta bifurcación y vamos a tratarla, ¿no? Porque es el único vaso que el paciente tiene, ¿no? Entonces, cuando tratamos la bifurcación, y creo que la primera pregunta, ¿no? que te haría Ricardo sería sobre el catéter guía, ¿no? O sea, hay dudas, o sea, no solo de qué tipo de catéter guía, sino sobre todo cuando tratamos una bifurcación, si tiene que ser 6 o 7 French, ¿no? Entonces, ¿nos podrías un poco ayudar en esto? Claro. Sí, pues aquí en esta diapo podemos ver resumidas un poco las características de los catéteres guías dependiendo un poco del diámetro interno de los French. Podemos ver que un catéter de 5 French pues nos permite de hacer una angioplastia, pero todavía hay muchas limitaciones de los materiales que podemos utilizar y específicamente por las bifurcaciones no permite de hacer kissing balloon. Entonces no es en general un catéter que podemos elegir para hacer una angioplastia, pero aún más para hacer una angioplastia de una lesión en bifurcación. El catéter de 6 French sí que nos permite de hacer kissing balloon con balones compliantes o no compliantes y el catéter de 7 French lo que nos permite más es de hacer también kissing stent o puede ser más útil en lesiones como más complejas como la CTO donde podemos poner más materiales como un IVUS y un microcatéter. Una cosa muy importante, pero que tenemos también que tener en cuenta, es que el diámetro interno de los catéteres guías varían un poco dependiendo de la marca del catéter. Aquí podemos ver en esta diapositiva como los catéteres más comunes que utilizamos cada día, que son los de Medtronic y los de Cordis, pues hay pequeñas diferencias en el diámetro interno dependiendo de la marca, que todavía pueden ser significativas si tratamos determinados tipos de lesiones. Si tenemos duda también del catéter guía y de la compatibilidad de los materiales, hay algunas aplicaciones, esta es una aplicación por smartphone que nos permite de elegir un determinado catéter guía y luego verificar si hay compatibilidad de los materiales que queremos utilizar. Y como regla general, y en nuestro caso, pues un catéter de 6 French es suficiente para tratar esta lesión y la mayoría de las lesiones en bifurcaciones, pero si tenemos planeado de hacer kissing balloon con uno de los balones que sea de 4 o más milímetros, pues mejor, ¿no?, elegir un catéter de 7 French para luego no encontrar problemas cuando los balones están hinchados y eso. Bueno, entonces podemos decir que en esta bifurcación, o sea, como no vamos a utilizar un balón de 4 milímetros, podemos hacerla con un 6 French, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es que también os hago a vosotros, y podéis utilizar el chat, es si vamos a poner una guía o 2 guías, ¿no? O sea, vosotros ir escribiendo un poco vuestra preferencia, o sea, entre tanto, que le pregunta a Ricardo también si es mejor poner una o 2 guías. Vale, pues yo voy contestando tu pregunta, si hay algunas preguntas nos paramos. Y bueno, aquí podemos ver las indicaciones del consenso del European Bifurcation Club sobre las bifurcaciones. Y primero hay que definir, ¿no?, lo que es una lesión en bifurcación, que es una lesión que está cerca o afecta la origen de un vaso, de una rama secundaria que sea significativa. Y una rama secundaria significativa es una rama que el operador básicamente no quiere perder en el contexto del procedimiento de un particular paciente. Y pues si estamos tratando una lesión en bifurcación como la hemos definido ahora, tenemos que de forma sistemática poner una guía en cada una de las ramas que estamos tratando. Pues en nuestro caso, una guía en la ADEA y una guía en la rama primera diagonal. Yo me acuerdo un día que escuché a Antonio Colombo decir que cuando se trata de una bifurcación y tenemos miedo o sea, pensamos de poner una guía, o sea, más que pensarlo tenemos que ponerla, ¿no? Más que estar ahí dudando que si hay que poner o no. Si alguien duda, es mejor poner 2 guías más que una. Una de las preguntas que aquí hacen la audiencia es, que soy yo en este caso, es ¿por qué rama empezarías? Bueno, ¿dónde pondrías la primera guía y dónde pondrías la segunda? Que esto es a veces, ¿y qué tipo de guía en cada rama? Vale, pues como regla general, primero se debería poner la guía en la rama que es más difícil de cruzar. Esto para luego, básicamente, evitar que las guías se crucen, hay twist de guías, ¿no? Y la guía, bueno, depende un poco, el tipo de guía depende un poco de la lesión y de la angulación también de la guía, de la rama, la tortuosidad. Y no sé si Salvatore quieres también... Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, primero hay que intentar pasar la guía en la rama más complicada, porque esto o sea, necesitaremos como más movimientos de torquers, ¿no?, con las manos.
Y si hacemos esos movimientos de torque cuando ya hay una guía en el sitio, o sea, tenemos el riesgo de poner, digamos, hacer un twisting, o sea, un criss-cross de las dos guías, por lo cual, o sea, luego no será imposible, o sea, pasar balones, ¿no? Y diremos, aquí no pasa porque la lesión es muy pequeña, es muy severa, pero en realidad eso no pasa porque a lo mejor las guías están cruzadas entre sí. Y sobre el tipo de guía, pues yo creo que cada uno pues tiene sus preferencias. O sea, yo creo que una BMW, o sea, cualquier tipo que sea la universal normal debería ser la primera, a menos que no pensemos que necesitamos una guía más hidrofílica o estamos en una etapa más avanzada de la bifurcación, que ya veremos después, como para, por ejemplo, hacer un pot, un kissing o lo que sea. Bueno, yo iría directamente a ver el caso, ¿no?, que hemos hecho, el Live in the Box, y aquí os dejamos la primera parte del caso. Bueno, buenos días a todos, bienvenido aquí con nosotros en Hospital Clinic. Bueno, ya me conocéis a mí, a Ricardo, o sea, os presento Marina con nosotros aquí dentro, y Laura y Dani, que nos ayudarán con el material y con el paciente. Bueno, el caso más o menos ya lo hemos conocido, o sea, y entonces pediría a Ricardo de explicarnos un poco la estrategia que hemos decidido seguir. Vale, muchas gracias. Bueno, hasta ahora hemos puesto un catéter guía, 6 French, un EBU 3,5, y lo que vamos a hacer es ahora tomar las proyecciones para ver bien el main branch y el side branch, y luego lo que haremos es poner 2 guías, una en la DEA y una en la diagonal. Y pues ahora vamos haciéndonos las proyecciones. Sí, para exacto. ver. O sea, aparte de esto, hemos decidido también hacer imaging. En este caso usaremos el OCT para intentar escoger mejor pues un poco la técnica, ¿no?, a nivel de preparación de la lesión, si ponemos una o dos stents, y cómo vamos un poco a actuar sobre el caso. Entonces, la cosa importante, como dijo Ricardo, es escoger bien la proyección. En este caso, o sea, hablamos de una bifurcación de diagonal. Entonces, como podéis ver, o sea, si hacemos un cine así, estamos en una caudo derecha, a ver, cine. Sabemos la lesión, sabemos, digamos, la bifurcación, pero no vemos bien, o sea, un poco la anatomía relacionada con la bifurcación, sobre todo si la rama lateral está afectada o no. Entonces, tenemos que encontrar, antes de nada, la mejor proyección para utilizarla como nuestra proyección de trabajo. Intentamos hacer una cráneo más o menos 34. Vale, esta proyección va mejor que la anterior, o sea, pero vemos que hay una circunfleja que se cruza justo delante de nuestra rama lateral. Entonces, en este caso, o sea, podemos darle un poquito más de izquierda, a ver, escopio, y a ver si con esta izquierda o tenemos que darle derecha para eliminar la circunfleja. Bueno, esta, o sea, yo creo que es la mejor proyección, o sea, de trabajo, o sea, es una 35 cráneo, 7 izquierda, se ve bien, pues la rama lateral, y vemos que al principio parece una bifurcación mediana 1, 0, 0, o sea, con solo la parte proximal. O sea, no vemos muy bien dónde acaba el estente que está en la diagonal, por eso es importante hacer la OCT. Y nada, y con esta proyección la ponemos como referencia y vamos pasando las dos guías. Las dos guías que hemos escogido son 2 BMWs. En principio, la regla dice que la primera de las 2 guías tendría que ir a la rama más complicada de cruzar con cualquiera de las 2 guías. Más que nada para evitar luego el tema de twist de las guías, que se puedan, digamos, cruzar entre ellas y luego dificultar el paso de todo tipo de material. A veces cuando es una DA, o sea, ves que la guía se va a la circunfleja, es importante, a pesar que la proyección de trabajo sea esta, pegamos un caudo donde vemos muy bien la bifurcación entre tronco, circunfleja y DA, y así podemos ir por el camino de la descendente anterior, y posteriormente volvemos ya a nuestra proyección de trabajo, que era esta. Un test. Aquí en este caso diría que la guía puede ser que pase con más dificultad a nivel de la diagonal, por lo cual efectivamente, como ha dicho Ricardo, vamos primero a la diagonal. Muy bien, perfecto. Y cuando se utilizan 2 guías en una bifurcación es importante separarlas bien. Entonces, o sea, hay muchas técnicas, hay quien deja el torque,
quien deja el introductor. O sea, nosotros habitualmente utilizamos una talla, o sea, entonces solemos poner la talla así y dividir la guía, o sea, ponerla al lado. Vamos ahora a poner la otra guía a nivel de la descendente anterior. Y posteriormente a esto, pues haremos la OCT y os enseñaremos un poco lo que saldrá en la grabación de los pullbacks. Porque nuestra intención es hacer pullback de la descendente anterior como de la diagonal. Muy bien, hemos visto la primera parte, cómo pasabais las guías. Efectivamente, la primera guía, la parte más complicada, y la segunda, en principio, al vaso menos complejo. Somos unos 24 en el chat, o sea que por favor no tengáis ningún problema en hacer preguntas, que yo las trasladaré aquí a Salvatore y a Ricardo. Sí, bueno, hemos visto la primera parte del vídeo y entonces yo quería un poco destacar las cosas más importantes, ¿no? O sea, a todos nos gusta poner un stent en una bifurcación o en cualquier situación, pero es importante analizar bien la anatomía, sobre todo si se trata de una bifurcación. Y habéis visto un poco el tiempo que hemos ido tomando con Ricardo en intentar encontrar la proyección mejor, o sea, para poder analizar la angioplastia. Cada vez que tratamos una bifurcación, como podéis ver, o sea, tenemos, digamos, dos actores fundamentales. Uno es el vaso principal, que nos indica un poco la técnica de stent que podemos adoptar, y el segundo es la rama lateral, que es importante considerar por el riesgo de oclusión de esta rama lateral. Entonces, lo que se usa habitualmente es la clasificación de Medina, que creo que todos sabemos qué es, o sea, con la true bifurcation, la bifurcación verdadera de Medina, cuando tenemos una estenosis en la rama lateral, pero desafortunadamente esta clasificación, que es muy sencilla, pues no tiene en cuenta, o sea, unos cuantos características importantes en una bifurcación, o sea, que son estas que ahora las iremos viendo poco a poco. La primera es un poco el diámetro de referencia del vaso de la bifurcación que tenemos que tratar. O sea, la bifurcación, o sea, muchos fellows becarios piensan, o sea, lo veo yo en mi práctica día a día, ¿no? Y Manel creo que también, que cuando tratamos una bifurcación, o sea, el vaso principal tiene el mismo diámetro en la parte proximal y en la parte distal después de la rama lateral. Y esto es absolutamente incorrecto. O sea, porque en realidad existe una regla matemática muy sencilla de acordar y muy fácil de hacer durante nuestro, digamos, día a día, que básicamente consiste en hacer la suma del diámetro que nosotros vemos angiográficamente o con otras técnicas de la parte distal de la rama principal y de la rama lateral, y de esta suma, pues hacer 2/3, y estos 2/3 corresponden al diámetro proximal de la rama principal. Y esa es una regla muy importante porque tenemos 3 diámetros diferentes y el stent que vamos a implantar, o sea, tiene un solo diámetro cuando sale, digamos, de la caja. Y la cosa importante es no escoger el diámetro de este stent comparado con la parte proximal del vaso, sino con la parte distal de la rama principal. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir si, por ejemplo, ponemos un stent demasiado grande? Si escogemos el stent según la medida de la parte proximal de la rama principal, pues básicamente ocurre esto, o sea, estamos empujando la carina de la bifurcación hacia nuestra rama lateral, por lo cual no es que estamos desplazando la placa ni estamos haciendo nada especial, sino estamos desplazando la carina. Estamos ocluyendo nosotros mismos con el diámetro del stent que hemos escogido en exceso lo que es la rama lateral. Entonces es importante escoger el diámetro del stent según la parte distal de la rama principal y luego pues hacer otras técnicas para intentar adaptarlo a la parte proximal que os explicaremos después. También escoger el stent según el diámetro es importante porque necesitamos saber el diámetro proximal y distal en función pues, del stent que tenemos que escoger. O sea, si tenemos, por ejemplo, en este caso podéis ver un Resolute Onyx de 2,75, sabemos que este no puede ir más allá de 3,75. O, por ejemplo, un Oxense Sierra de 2 milímetros no puede ir más allá también de 3,75. Entonces, si tenemos una parte distal de 3 milímetros, pero una parte proximal de 5 milímetros,
no podemos implantar un stent de 3. O sea, según estas, o sea, tenemos que escoger entre esta tabla un stent que nos permita pues, tener 2 diámetros en la parte distal y en la parte proximal sin riesgo de que se rompa. Otra cosa importante que a veces no se tiene en cuenta cuando tratamos de bifurcación es un poco la distribución de la placa. Veis aquí a la izquierda una imagen anatómica donde veis que la placa aterosclerótica se concentra sobre todo en los sitios extremos de la bifurcación donde hay un shear stress muy bajo. Y la carena que está en el medio es una zona de alto shear stress donde básicamente no hay ninguna placa. O sea, entonces cuando analizamos una bifurcación hay que tener en cuenta esto. O sea, implantando un stent no hacemos un shift de placa, sino hacemos un shift de carena. Y vemos, por ejemplo, aquí, o sea, un paciente con esta bifurcación de la derecha distal con descendente posterior y posterolateral. O sea, aquí se ve muy bien en la parte de arriba, en la imagen de arriba, que la placa está desde la rama principal hacia la posterolateral, pero el operador pues, pensó que estaba en la caraina. Entonces implantó un stent hacia la descendente posterior y como veis aquí, pues claro, hasta la descendente posterior no hemos cubierto la placa de la posterolateral y además hemos creado un poco de shift de caraina. Y esto es un poco lo que ha ocurrido en esta bifurcación, por lo cual es importante tener una visión en 3 dimensiones, entendiendo cómo está distribuida la placa y hacia dónde va, teniendo en cuenta que en la caraina no hay placa, sino está en los 2 extremos. El último punto, o sea, finalmente, es el ángulo de la bifurcación. El ángulo de bifurcación es importante porque dependiendo de cuánto amplio sea, o sea, ya sabemos que va a ser una bifurcación complicada o fácil. El winding, o sea, pasar una guía, es una cosa muy fácil cuando el ángulo es muy estrecho, es menos de 70 grados. Y puede ser muy complejo cuando es un ángulo de más de 70 grados o incluso 90. Pero al revés, o sea, si por ejemplo tenemos una bifurcación con un ángulo estrecho, o sea, es muy fácil tener un movimiento de la carena. Pero si tenemos un ángulo muy amplio, o sea, difícilmente pues, la carena o sea, puede ir a ocluir la rama lateral por motivo de los ángulos y de cómo puede moverse la placa y la carena misma. Entonces, si volvemos a nuestro caso, o sea, hemos tomado nuestro tiempo para intentar encontrar lo que nosotros llamamos la proyección de trabajo, ¿no? Veis aquí a la izquierda una proyección que era un cráneo con algo de derecha, donde vemos muy bien la parte proximal, vemos algo mal la parte distal, o sea, porque se cruza la circunfleja delante, y vemos muy mal el ósteo de la circunfleja porque justo tenemos el ósteo de la diagonal porque tenemos justo la circunfleja delante. Por esto hemos cambiado un poco la proyección, manteniendo la cranealidad, promoviendo un poco más el rayo a la izquierda, para que podamos ver los 3 actores de esta bifurcación, la parte proximal distal del ramo principal y la rama lateral de la forma mejor posible. Luego nos podemos fiar de lo que dice el angio, pero podemos también utilizar la imagen, ¿no? en nuestro caso, ¿no? Entonces, no sé, yo quería preguntar a vosotros, o sea, ¿cuánto, por ejemplo, utilizáis imagen en una bifurcación? Y esto, o sea, estaría bien saberlo, ¿no? O sea, sí, de los que estáis aquí en el chat podéis contestar si aquí utilizaríais imagen y realmente no porque para quedar bien que no, y también, o sea, os quería también que hicierais un ejercicio mental, ¿no? Pensar un poco en los diámetros mirando esta angiografía y luego pues os enseñaremos ahora los diámetros mirando los CT, ¿no? Para que veáis un poco la diferencia entre lo que uno puede pensar y lo que en realidad son los diámetros cuando hacemos una imagen, ¿no? Y aprovechando esto también le preguntaría a Ricardo, o sea, un poco, o sea, cuando usamos la imagen, o sea, efectivamente nos da esta ventaja y qué podemos sacarle como informaciones. Sí. Antes de nada, un detalle añadido a la importancia del vaso distal es también para prevenir disecciones distales, ¿no? Si tú te ajustas al tamaño proximal, con el stent en la parte distal podrías disecar el vaso distal a la bifurcación. Y el otro punto es, a veces es difícil saber, bueno, es difícil definir cuál es el vaso principal, porque a veces la side branch puede ser más grande, y esto ocurre a veces en diagonales de estos sistemas duales, más grande que la propia descendente anterior, o posterolaterales y IDPs, ¿no? que a veces hay más dificultad, pero bueno, esto también depende del territorio que involucre y depende del calibre del propio vaso.
Pues sí, para contestar a la pregunta, bueno, algunos estudios, ¿no? El año pasado han intentado contestar si hay un ventaja en el utilizo de la imagen o no en tratar las lesiones sin bifurcaciones. Y aquí podemos ver uno, el más reciente, que es el October Trial, que fue publicado el año pasado en el New England Journal of Medicine. Y en este estudio, ¿no? 1.200 pacientes con lesiones sin bifurcaciones fueron autorizados a angioplastia guiada por solo angiografía o guiada por OCT. Y podemos ver que lo que se encontró fue una reducción del 30% de la incidencia de MACE, definidos como un compósito de muerte, infarto agudo del miocardio y revascularización del vaso diana, en el grupo tratado con angioplastia guiada por OCT, comparados con lo guiado por solo angiografía. Pues sí, claramente, este estudio demuestra que ¿no? tenemos un ventaja en el utilizo de la imagen, en las lesiones sin bifurcaciones, pero claramente no es solo abrir la OCT y dejarla ahí, sino utilizarla bien. Exacto, es muy importante resaltar aquí, o sea, hemos puesto OCT porque en nuestro caso hemos usado OCT, pero yo creo que en el día a día, o sea, da igual que sea OCT o IBUS, ¿no? O sea, lo importante es, o sea, tener claras unas pocas ideas, o sea, se pueden aplicar en el uno o en el otro y sobre todo utilizar imagen, ¿no? Y cómo podemos utilizar esta imagen. Pues hay, por ejemplo, en el material suplementario del October Trial, hay criterios muy estrictos, ¿no? Que nos explican cómo utilizar la imagen. Un poco para resumir, esta es una pantalla de OCT, ¿no? Típica de un pullback, y lo que tenemos que ver, que como ha dicho bien Salvatore, o sea, podemos ver con los OCT, pero también con la IBUS, son cosas antes de poner el stent y después. Pues antes de poner un stent, la imagen nos ayuda a verificar que hemos obtenido una suficiente predilatación de la lesión, y esto es especialmente importante cuando tenemos lesiones calcificadas, donde hay también criterios, características como un calcio circunferencial más de 180 grados o un calcio profundo más de 0,5 milímetros o una extensión del calcio más de 5 milímetros, estas características que nos pueden predecir una mala expansión después del stent, y entonces nos puede ayudar a elegir técnicas de modificación del calcio más complejas, como pueden ser balones de corte o shockwave o lo que sea. Luego, la imagen nos ayuda a identificar bien la zona de aterraje proximal y distal del stent, entonces coger un stent de tamaño que sea adecuado. Y muy importante es medir bien el diámetro de referencia distal y proximal. Hemos ya visto cómo el diámetro distal es muy importante para escoger un stent de tamaño de diámetro adecuado, es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta elección. Y el tamaño también o sea, el diámetro proximal es importante para escoger el balón de la POT. Veremos que esto es muy importante también, o sea, de coger un balón de tamaño de diámetro adecuado. Y también por la POT nos ayuda a medir la longitud del balón que necesitamos. Esto también ya veremos cómo es muy importante que el balón de la POT sea puesto en el sitio correcto y vaya, o sea, de la carena hasta la parte proximal del stent. Y también después de implantar un stent, la imagen nos puede ayudar a verificar que hayamos cubierto toda la lesión que queramos cubrir, que hemos obtenido una buena expansión del stent sin mala posición o disesiones. Y si tenemos planeado, eso específicamente por los OCT, porque ya con la IBUS es un poco más difícil, pero si tenemos planeados ya de hacer algunas intervenciones en el side branch, el OCT nos puede ayudar también a ver por dónde ya hemos pasado la guía en recruzar el side branch, ¿no? Que eso ya veremos que es muy importante que sea en los tracts distales. Exacto. Bueno, entonces, como os he dicho, o sea, tener en mente un poco los diámetros que habéis pensado, basado en la angiografía, y entonces iría a ver la segunda parte del vídeo, donde intentaremos explicar un poco lo que ha salido en la OCT. Bueno, vamos a ver la segunda parte de nuestro caso. Hemos pasado 2 guías, hemos puesto nitroglicerina y hemos hecho 2 pullbacks de OCT. Os voy a enseñar primero el pullback desde la diagonal. O sea, esto no es el sistema Ultron, o sea, el sistema anterior. Entonces aquí estamos a nivel distal de la diagonal, sabéis, este puntito blanco, y me voy moviendo hacia la parte proximal. El hecho de poner 2 guías también es importante porque a la hora de saber dónde estoy, si no tengo el puntito blanco, puedo mirar dónde tengo las 2 guías metálicas a nivel del pullback de OCT, y así me localizo si estoy en la DA, en la diagonal, o pues en la parte proximal pues de la DA, porque veo 2 guías. Entonces, nos vamos acercando aquí al ostium de la DA. Entonces, digamos que el ostium, o sea, podría ser este, ¿vale? Aquí vemos como una
una parte, digamos, rota de la placa, que probablemente es esta que vemos a nivel de la septal, pero a nivel de la diagonal no hay enfermedad, ¿no? Por lo cual podemos excluir la presencia de la 1 en la tercera parte después de la medina. Y luego pues vamos a la parte proximal de la DA, pues aquí ya vemos las dos guías. Entonces, esta parte me gustaría enseñarla en el segundo pullback, que es este de aquí, porque hemos encontrado varios detalles interesantes que angiográficamente no se ve. El paciente vino con la presentación de un síndrome coronariano agudo, sin elevación del ST, y entonces aquí hay varios detalles. Primero, vemos el stent, antiguo que el paciente tiene, y el stent acaba aquí, digamos, bastante lejos de la bifurcación, como podéis ver, son más o menos unos 10-12 milímetros, los podemos también medir aquí, efectivamente son 11 milímetros, ¿vale? Y luego, si nos movemos hacia, digamos, la bifurcación, si os fijáis bien, a las 4, empieza a tener pues una imagen como de rotura de placa, y aquí pues tenemos una cavidad, que básicamente es donde se formó el trombo que dio origen al síndrome coronariano agudo de la presentación del paciente, por lo cual es una restenosis, pero en realidad pues es como si fuese una nueva placa, el stent no tiene nada que ver. Y luego tenemos la parte proximal de la bifurcación con esta placa, que es una placa fibrosa con algo de calcificación, aquí de 9 a 4 más o menos, es una placa dura. Igualmente la extensión de la placa no es más de 5 milímetros a nivel longitudinal, sí que es un calcio bastante gordo, mide casi 1 milímetro, pero bueno, es menos de 180 grados, por lo cual yo creo que podemos tratarlo solo con un balón no compliante. Luego vamos a la bifurcación, veis aquí que las dos guías nos ayudan a localizar bien la abertura de la bifurcación, que es aquí a las 2. Aquí va una de las dos guías a nivel de la bifurcación. Aquí vemos la misma imagen, digamos, de rotura de la placa a las 3, que es esta que corresponde a nivel de la septal. Y en la parte distal sabemos que efectivamente sigue habiendo placa, por lo cual podríamos decir que es una bifurcación 1-1-0, donde la rama lateral no está afectada, pero la parte proximal y distal del vaso principal sí. Y entonces a partir de aquí pues hay que escoger cómo preparar la placa y qué tipo de stent implantar. Entonces, yo creo que la placa la podemos preparar con un balón no compliante, no creo que tengamos problemas. Y luego pues el stent, digamos, a la parte proximal, intentaría solaparlo algo al stent anterior, más o menos aquí sería nuestra zona de aterrizaje proximal, y a nivel distal intentaríamos ir a donde no tenemos placa, más o menos a este nivel. Entonces aquí correspondería un stent más o menos de 23-24, y entonces hay que escoger el diámetro. Entonces el diámetro hay que escogerlo según la parte distal del vaso. Hacemos una medición de la lámina elástica externa, aquí nos dice 3 y 4, podría ser un 3, siendo un poquito más conservadores, alta presión, y a nivel proximal tenemos un vaso más grande que mide un 4 y 20. Entonces lo que podríamos hacer sería pues ir con un 3-24 tras haber dilatado con un balón no compliante, luego hacer un pot con un balón 3,5 de 10 más o menos de largo, ¿vale? Y pues valorar, dado que la rama lateral no tiene ninguna afectación proximal, valorar si necesitamos hacer un kissing post el pot o no. La única razón para hacer el kissing es esta placa, digamos, rota que vemos a las 3, que justo está entre la diagonal y la DA, que podría, digamos, desplazarse y acaban pues siendo como una pseudo placa a nivel de la diagonal, por lo cual una vez que hagamos preparación de la lesión, implantar un stent de 3x24 pot con un 3-10, valorar la rama lateral y decidir si hacer un kissing o no. Bueno, hemos visto un poco la imagen, como habéis visto, la parte distal del vaso mide más o menos 3,20, 3,5, si quisiéramos ser conservadores iríamos por un 3, si quisiéramos ser un poquito más agresivos 3,5, la parte proximal es un pot con un 3,5 no compliante o un 4, ¿no?
Aprovecho que hemos visto que hay una pregunta en el chat, Sí. o sea, efectivamente sobre 1 o 2 stents, ¿no? En este caso en concreto, pues ya veremos un poco lo que hemos decidido, ¿no? Pero justamente ahora, o sea, iba a preguntarle, ¿no? a Ricardo, ¿no? Hemos visto aquí un poco el angio en la OCT, entonces, ¿cómo podríamos escoger entre 1 o 2 stents? Bueno, sí. Pues como técnica de entrada general en las bifurcaciones, casi todas se pueden tratar con una técnica provisional, que sería de poner un stent en la rama, solo en la rama principal. Esta más que una técnica de stent es una filosofía y es basada sobre el principio del KISS, o sea, de Keep It Safe and Simple, o sea, de mantener el procedimiento más seguro y sencillo posible. Y además, una ventaja del provisional que siempre puede ser convertida en una técnica de double stent durante el procedimiento. Pero también hay algunas características de las lesiones que nos pueden hacer elegir una técnica de entrada de double stent, como por ejemplo cuando hay una enfermedad difusa de la rama secundaria, una rama secundaria que sea de buen calibre y haya un alto riesgo de oclusión del side branch durante el procedimiento, específicamente cuando implantamos un stent en la rama principal. Y entonces, si tenemos estas características, para elegir la técnica, ¿no? Entre cuál técnica elegir, primero también nos podemos basar en la técnica donde el operador tenga más confianza, esto también es muy importante. Pero nos podemos elegir basándonos en el riesgo de oclusión del side branch, como hemos dicho. Si este riesgo es bajo, pues podemos elegir una técnica donde ponemos primero el stent de la rama principal y luego en la rama secundaria, pues que puede ser un T-stent, una TAP, una culotte. Si, a lo contrario, el riesgo de oclusión del side branch es alto, pues podemos elegir una técnica donde ponemos primero el stent en la rama secundaria y después en la rama principal, que puede ser un decay crash o una técnica invertida como puede ser un inverted culotte, un inverted tap o un inverted T-stent. También, pero, lo que es muy importante, cualquier técnica que elegimos, es adaptar, ¿no, Salvatore, el stent a la bifurcación con diferentes técnicas. Sí, bueno, antes de seguir, preguntaría al Manel, o sea, cuando tenemos una bifurcación, ¿tú en qué te basas para escoger entre una y dos stents? Bueno, primero, como habéis comentado, es la afectación de la rama lateral. Si es una buena rama lateral y está afectada, no una afectación de menos de 5 milímetros, donde se puede cubrir haciendo el pot y ya se cubre el ostium de la rama, sino va más allá de estos primeros milímetros de la rama lateral. Es importante, yo me plantearía utilizar 2 stents de entrada, ¿no? Entonces, dependiendo un poco, podrías utilizar empezando por la rama, empezando por la principal. Y luego también el tipo de placa. Si es una placa más calcificada, que seguro que requeriría rotura y tal, a lo mejor te puedes plantear ya de entrada también protegerlo con stents, más que balón, ¿no? Un poco siendo práctico, ¿no? Sí, creo que son cosas importantes. Imagino que tenéis muchas preguntas sobre esto, o sea que si queréis algo más en concreto, ¿no? Sobre una y dos técnicas, o sea, podríamos tirarnos a lo mejor una semana entera hablando de esto y sin tener una conclusión. Pero bueno, o sea, y luego lo que has comentado, Ricardo, de utilizar la técnica que tú sabes, también está bien. Sí, eso también por los fellows, no es ves muy importante. en una situación, sino o sea, no me veo hacer aprende una técnica durante un tiempo, hazla bien, claro. y luego ya una vez la tengas, pues en alguna ocasión empieza con otra. Claro. Sí, esto es muy importante porque, o sea, si miramos un poco los estudios que existen, o sea, siempre todos van al decay crash, ¿no? Entonces parece que todo el mundo te necesitamos saber un decay crash, pero es mucho mejor hacer una técnica de doble stent, puede ser un tap o un culotte, si tú sabes hacerlo bien, que no un decay crash, porque un libro o un artículo te dice que tienes que hacer un decay crash. Y creo que esto efectivamente es una cosa muy importante. Entonces, si volvemos un poco a lo que decíamos antes, de cómo adaptar, digamos, un stent con un solo diámetro a 3 diámetros distintos, o sea, os queríamos un poco enseñar, o sea, las diferentes técnicas, una vez que hagamos una técnica de un stent o de 2 stents, o sea, ¿qué tenemos que hacer además? O sea, sobre todo cuando hacemos 2 stents, o sea, es obligatorio hacer un kissing final, o sea, ahí no hay ninguna duda, pero si hacemos un stent, o sea, podemos también hacer otras cosas diferentes. Entonces, tenemos en mente los 3 diámetros, de que hemos hablado antes. Entonces, la primera cosa era, punto, lo que hemos dicho de cuando se escoge el stent. Hay que escogerlos con el vaso, la parte distal, el diámetro distal. Si lo escogemos con la parte proximal,
como podéis ver en la imagen a vuestra derecha, o sea, estamos haciendo un movimiento a la carena, pues ocluyendo la rama lateral. Sin embargo, lo que no hemos dicho, que si vamos hacia la parte distal, como efectivamente hay que hacer, y luego intentamos cruzar el stent hacia digamos, la rama lateral, como podéis ver aquí, la guía siempre se nos pondrá por detrás del stent y no conseguiremos digamos, cruzar el stent, las mallas del stent por la luz verdadera, y esto nos podría complicar más cosas. Por lo cual, una vez que implantamos el stent según el diámetro distal, es importante pues, hacer lo que es el POT. O sea, POT es una sigla, o sea, que está por optimización proximal, y básicamente consiste en poner un balón, o sea, muy corto, compliante o no compliante, y encontrar una buena proyección donde veamos bien dónde sale la rama lateral. Para poner el marker del balón en correspondencia de la salida lateral de la rama secundaria, hincharlos, y así conseguimos posicionar la parte proximal del stent a la parte proximal del vaso, que como hemos dicho al principio, se tiene un diámetro mayor de la parte distal. Haciendo también POT, o sea, conseguimos también una mejor cobertura de lo que es la rama lateral. Lo que decía el doctor Manuel Sabaté, o sea, cuando tenemos una enfermedad extensa, o sea, sí que tenemos que poner dos stents, pero si la enfermedad está circunscrita a los primeros milímetros de la rama lateral, haciendo el POT, cubrimos estos primeros milímetros y nos ahorramos de pensar en una técnica de doble stent. Como podéis ver aquí, o sea, cubrimos la parte lateral y también ampliamos lo que son el tamaño de las celdas hacia la rama lateral. O sea, veis aquí a la derecha después del POT tenemos una celda mucho más amplias. Y eso es importante porque cuando implantemos un stent, antes de cruzar con una guía a la rama lateral, o sea, tenemos que hacer el POT para posicionar el stent y por un lado estar seguro de cruzar el stent por dentro, o sea, y no por fuera, y aparte será mucho más fácil porque el tamaño de las celdas son más amplias y esto nos permite pasar fácilmente con una guía. Y luego es importante pues, posicionar bien el balón, o sea, por eso es importante tener bien en mente la proyección que vamos a utilizar, porque si ponemos el balón del POT un poco más distal de la bifurcación, o sea, ocurrimos en lo mismo que hemos visto antes cuando ponemos un stent demasiado grande, o sea, movemos la carena hacia la rama lateral, dejamos mal posicionada la parte próxima del stent y podemos tener pues, problemas que nos creamos nosotros mismos. Luego, ¿hay que utilizar un balón compliante o no compliante? Pues básicamente es lo mismo, o sea, lo importante es jugar un poco con las atmósferas para conseguir el diámetro que queremos obtener. Aquí veis por un balón no compliante antes y después del POT. O sea, y luego, la segunda técnica, o sea, que es obligatoria, como he dicho, cuando hacemos una técnica de dos stents, es el kissing. El kissing balloon consiste en utilizar dos balones cortos, preferiblemente en estos casos sí, no compliantes, porque podemos controlar mejor el diámetro de las presiones, y que tengan que tener un diámetro igual a la parte distal del vaso de donde lo utilizamos, si es el vaso principal o el vaso secundario. O sea, sobre todo tiene que tener un overlap muy corto, o sea, porque esta zona de overlap corresponde a lo que es la parte, el polígono de confluencia de la bifurcación, que es teóricamente la parte más amplia de la bifurcación misma. Entonces, si tenemos este overlap corto, es donde conseguimos el mayor diámetro de la bifurcación. Y si al final el overlap por algún motivo pues, es muy amplio, por ejemplo, pues, podemos reutilizar el POT posteriormente. O sea, cuando hacemos el kissing, es importante, o sea, antes de hacer el kissing, recruzar el stent hacia la rama lateral y es importante saber si hemos cruzado por la celda distal o la celda proximal. Veis aquí a la izquierda, o sea, cuando cruzamos por la parte distal, podemos abrir las mallas del stent hacia la rama lateral, pero si cruzamos por una celda proximal, lo que hacemos es no abrir las mallas hacia la rama lateral, sino crear como una distorsión del stent que está justo en medio de la carena, y esto, o sea, es como un trozo de metal que se queda ahí y puede ser un foco de trombosis de la bifurcación. Entonces es importante pues, que crucemos bien y si tenemos dudas podemos hacer imagen.
Aquí veis, por ejemplo, o sea, si cruzamos en la parte proximal y distal, si cruzamos en la parte proximal, veis arriba la imagen del stent bien abierto, y si cruzamos en la celda proximal, o sea, el stent se queda cerrado y no está bien apuesto. Finalmente, o sea, otra técnica que podemos utilizar es el pot side pot, que es una técnica que si a veces nos equivocamos con la elección de los French, si por ejemplo teníamos que ir con 7 French y estamos con un 6 French, no podemos hacer un kissing porque utilizamos balones muy grandes, entonces podemos hacer un pot y un side un pot. Y esto, como dice el nombre, consiste en dilatar primero con el pot, la parte proximal del stent, utilizar un balón para dilatar la rama lateral y posteriormente revolver a hacer el pot. Es importante tener estos diferentes pasos, o sea, pot, side pot, y no hacer el revés. Porque si hacemos un side antes del pot, o sea, básicamente causamos una distorsión del stent, como podéis ver aquí. Angiográficamente, desafortunadamente, no se ve, pero básicamente si hiciéramos imágenes se vería. Entonces es importante no pensar que, bueno, le doy un poco con un balón, abro un poco la rama lateral, o sea, abro la rama lateral, pero o sea, habría que haber hecho el pot antes y el pot después, porque si no, dejaré igualmente, en este caso, una parte de metal del stent dentro de la arteria flotando. Y sobre todo, si hacemos un side primero del pot, o sea, veis aquí en la imagen a la derecha, o sea, creamos una distorsión del stent y se crea pues una parte de metal al nivel de la caraina, o sea, por lo cual, o sea, también en este caso, o sea, estamos distorsionando el stent y estamos creando un focus de trombos. Entonces es importante, o sea, que cada una de las técnicas, el pot, el kissing o el pot side pot, o sea, siempre tener un orden, porque si no nos podemos complicar la vida, digamos, nosotros mismos. No sé si tenéis preguntas vosotros. Aquí en el chat no veo ninguna pregunta. Vale. Bueno, entonces hemos visto un poco el catéter guía, las guías, hemos analizado el angio, hemos visto la imagen de OCT, hemos visto un poco el stent que íbamos a escoger, pues ahora nos queda solo ver cómo ha quedado la angiografía y lo que hemos hecho. Pues lo que hemos hecho es, antes de dilatar con un balón, un compliante de 3,15, dilatar la lesión proximal y distal, y luego, midiendo el vaso distal después del OCT, hemos elegido de implantar un stent de 3 por 23 y lo hemos implantado. Después, lo que hemos hecho es buscar bien una proyección donde se vea bien la bifurcación para hacer la pot, pues que sea una proyección que nos permita de poner el balón proximal a la carena, que es donde hay que hacer la pot, y después hemos hecho una pot con un balón de 3,5 por 8 milímetros. Y después hemos retirado la guía de la diagonal porque éramos satisfechos con el resultado de la diagonal y hemos hecho un OCT final para comprobar el resultado de la angioplastia. El OCT final, lo sabéis aquí en la sección longitudinal, el stent que está bastante bien expandido, o sea, aquí estamos al nivel de la rama lateral, entonces se ve que el tamaño del stent aumenta a este punto, o sea, aquí veis bien, o sea, dónde sale la rama lateral. Exactamente, por lo cual, o sea, el pot lo hemos hecho bastante bien. O sea, queda algo todavía a nivel distal de esta imagen como de placa rota, pero bueno, yo creo que aquí no podemos hacer nada. Entonces luego hemos mirado dos cosas. Uno, que a nivel distal no estuviera disecado, y como podéis ver aquí, o sea, no hay ninguna disección del stent. Y luego nos hemos fijado en esta imagen roja, que son como de mala posición del stent. Si os acordáis, o sea, hemos medido un diámetro de 4 a nivel proximal y aquí efectivamente sabemos algunas mallas del stent que no llegan a pared. Nosotros hicimos el poto con un 3,5 no compliante, o sea, hubiéramos podido hacer el poto con un 3,5 compliante que hubiera tenido una mayor expansión y es lo que haremos ahora para corregir esta área de mala posición. O sea, por el resto, el software automáticamente nos da una expansión de 107%. O sea, sin tener en cuenta esta mala posición, y un área luminal mía de 5,33, que es bastante bien aceptable por el tamaño del stent y teniendo en cuenta que estamos en una bifurcación, por lo cual a nivel proximal tenemos un área de 7,99 y a nivel distal un área de 4,73, por lo cual estamos muy por encima a nivel proximal de esto.
y un poco por debajo a 7,99 considerando el área media. Pues si midiéramos un área aquí, seguramente estamos con un área de 11, o sea que estamos con un área muy buena. Entonces lo que haremos ahora será básicamente dilatar la parte proximal, escogiendo en este caso un balón compliante y no compliante y nada más. Bueno, hemos dilatado tal como hemos dicho con la parte proximal con el balón de 3,5, no haremos más OCT, o sea, suponemos que ya le hemos corregido, o sea, no queremos utilizar más contraste. Vamos a hacer entonces el angio para ver cómo ha quedado. O sea, cine. Bueno, ese es el resultado final, yo creo que es el resultado muy bueno, o sea, sobre todo la rama diagonal está conservada y nada más. Y nada, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy. Bueno, ya hemos visto cómo ha quedado la bifurcación y creo que el resultado angiográfico y también por OCT está muy bien. O sea, tenemos una pregunta por el chat de Daniel, que pregunta efectivamente de la técnica de doble stent, o sea, cuáles son las que cada fellow o staff joven debería conocer, ¿no? Y aquí haría un poco una vuelta de mesa. ¿Tú cuál dirías, Manel? Yo creo que un fellow debería empezar por un TAP, ¿no? Yo creo que es algo técnicamente muy asequible y más sencillo antes de meterse en hacer técnicas ya un poco más complejas. Y siempre importante cuando hagas una técnica, a mí me gusta en voz alta pues nombrar, tengo la guía, ahora estoy sobre la diagonal, ahora estoy sobre la de A, ¿no? Esta es la guía tal, porque de esta manera también todo el mundo lo sabe y cuando ponme el balón y no sé qué, pues es la manera de no perderte, ¿no? Un poco de ir paso a paso. Entonces yo creo que empezaría por un tap y luego ya depende de las anatomías, pues si me adentraría un decay crash y tal, pero de entrada me iría a una técnica un poquito más conservadora en este sentido. ¿Y tú, Ricardo, como fellow, cuál es la técnica que crees que todos...? Yo también estoy de acuerdo con el doctor Sabaté. O sea, yo en mi experiencia, bueno, si tendría que salir mañana y hacer solo una bifurcación, pues sí haría una tapa, porque creo que la más sencilla también es la más sencilla que podemos convertirnos después en un provisional. Esto también creo que es importante. Y entonces sí estoy de acuerdo que es un tap lo que empezaría y que creo que todos los fellows cuando salen deberían conocerla y hacerla bien. También es sencilla como técnica y los pasos. Y lo que decía también Sabaté de repetirlos, ¿no? Mientras lo hacemos a voz alta también ayuda a aprender bien los pasos cada vez, ¿no? ¿Tú, Salvatore, qué...? Bueno, yo también me sumo con el TAP, o sea, también porque o sea, la situación más frecuente es que ponemos un stent, hacemos un provisional y luego haciendo el kissing pues se diseca la rama lateral, ¿no? Y entonces, claro, en esos casos pues, la cosa más sencilla es hacer un TAP y creo que en ese sentido todo el mundo debería aprender. Hablando un poco, Thierry Lefebvre, ¿no? Antes de jubilarse, también dijo que el tap era como la técnica que más le gustaba, ¿no? Porque es la técnica más sencilla, más elegante, ¿no? Y que puede, digamos, cubrir casi todas las bifurcaciones. O sea, luego sí que es importante saber el tap, pero también saber todos los demás. O sea, el decay crash también es una técnica que todo el mundo debería conocer, pero que creo que nadie conoce en la realidad, porque cada vez que vamos de congresos uno dice que son 30 pasos, otro dice que son 28, otro 27 y bueno, o sea, ya que digamos que no hay ningún criterio en saber cuántos pasos son, o sea, la técnica seguramente es muy complicada. Hay un tema que no hemos comentado, que se me ha ocurrido ahora, es en el recruce de guías. Perdona, ya sé que estamos un poco llegando al final. ¿Qué haces? ¿Una tercera guía? ¿Recruzas cuando tienes que recruzar para poner un segundo stent o hacer un kissing y tal? ¿Qué técnica utilizáis para recruzar la guía? O sea, para mí la cosa importante es primero hacer el pot. O sea, mucha gente no lo hace antes de cruzar porque tiene miedo a que la guía de la rama lateral no salga, pero en realidad, o sea, siempre, nunca nos ha pasado, siempre lo harán la primera vez, pero o sea, nunca nos ha pasado. Y luego, o sea, antes intentaba, o sea, retirar la guía de la rama principal. Pero el problema es que esta guía, o sea, ya le hemos metido bastante fuerza, ¿no? En poner balones, el stent y demás, por lo cual la curva de la guía no queda igual como era al principio. Entonces, para mí, o sea, yo abriría una tercera guía
e incluso le haría una curva, que es importante hacer la curva de la guía tal para que pueda pasar a la rama lateral, y aquí sí que es importante hacerle una curva del diámetro de la parte proximal del vaso. O sea, si hemos puesto un stent de 3,5 y si es un pot con un 4, o sea, intentaría hacerle una curva de 4 milímetros, o sea, si es un 3,5 de 3 milímetros más o menos, o 2,5 milímetros, porque esto te facilita a que la guía pueda luego cruzar, o sea, apoyarse, digamos, al stent y cruzar con mucha facilidad. Y que no se vaya por fuera de los straps, que si Exacto. haces un buen pot, en teoría no tendría que pasar, pero también podría... Exacto. Y luego también otra cosa interesante es ir primero a la parte distal y luego retirando y con un poco de movimiento antihorario, o sea, ponerte delante de la celda. Y en ese caso que todo el mundo haría no más que empujar, o sea, no hay que empujar, sino hay que girar muy pequeños movimientos para que la guía entre dentro de la rama lateral y pueda pasar sin problema. ¿Alguna guía mejor que otra para strats? Bueno, uno puede utilizar con una guía normal, que puede ser una BMW o una BMW un poquito más hidrofilia, como por ejemplo una Versatar. O sea, luego hay casos, o sea, que la primera guía no conseguimos cruzar, se puede ir a una guía más hidrofílica, o sea, que depende un poco del gusto de cada uno. Hay gente que usa Run True o incluso unos que van a una guía como más agresiva, como una Pilot 50. Yo quería comentar también este tema, ¿no?, de las guías, de la tercera, que como fellow, ¿no?, de usar otra guía y tener las dos guías ya en su sitio nos queda más tranquilos, ¿no?, que podemos tomar nuestro tiempo con las guías en su sitio y también, ¿no?, intentar con más... Exacto, ¿no? O sea, que ya tenemos las guías puestas y estamos más tranquilos. Pues estoy de acuerdo con Salvatore en este sentido. Así me gusta, me recuerdo, estoy de acuerdo con Salvatore. Muy bien, vamos a la última diapositiva, que básicamente, si no hay comentarios desde el chat que no veo, pues son los mensajes, ¿no?, para llevarnos a casa. Yo creo que lo principal, lo hemos visto al principio, es llevar a cabo un buen diagnóstico, un cateterismo diagnóstico correcto de la lesión en bifurcación. Esto aplica a cualquier lesión, pero en las bifurcaciones es uno de los nichos donde aplica más el tener un buen cateterismo diagnóstico, o cuando te dedicas a hacer la angioplastia, hacer buenas proyecciones antes de empezar a pensar en la estrategia. La estrategia la tenemos que tener clara antes. No tenemos que ir detrás del paciente, tenemos que tener clara antes la estrategia y sobre todo luego, una vez decidida, pensándola bien, seguir lo que tú has decidido hacer, ¿vale? No vayas cambiando de idea cada minuto. Pero tenéis que tener en cuenta qué pasa si esta estrategia falla, qué pasa si la guía no te pasa, qué pasa si se te tapa el vaso. Por tanto, tienes que tener un plan B establecido, preparado y pensado para cualquier situación inesperada que pueda suceder, acontecer durante el procedimiento. Y luego también lo que hemos estado comentando durante todo el procedimiento, pues aprovechar de las ventajas que tienen las técnicas de imagen, IBUS o CT, la que decidas en cada momento, pero utilizarlas en todo su esplendor. Antes, para definir cómo es la lesión, qué placa tiene, qué diámetros tiene reales el vaso, durante, en casos de duda, y final, para ver que lo que has hecho está bien, y que angiográficamente te puede parecer muy bien, pero luego te puedes ver disecciones inadvertidas distales, malas posiciones proximales, etc. Por tanto, empieza, pero también acaba con imagen intracoronaria. No tengas la pereza de, uy, ya he hecho aquí, llevo mucho rato, la enfermera está cansada, otro pullback, pues sí, otro pullback para irnos a casa todos, el paciente sobre todo, sin ninguna complicación. Yo creo que algún comentario más por parte vuestra, pero si no, no veo ningún comentario por parte del chat. Lo podemos dejar aquí y espero que os haya gustado y os esperamos en la próxima sesión, que será en Belviche, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien. Muchísimas Josep gracias a Gómez todos. Lara, os esperamos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.